Mi nombre es Stephen King y trabajo con Jaguar Health y Magdalena Biosciences. Lo voy a hablar un poquito más sobre después y voy a hablar un poquito en inglés de vez en cuando mi mente no me da la palabra en español. Claro que sabemos que coca es sagrada. Anteayer senté abajo de Antiquilca chachando esta hoja y sentí el poder de este apu de todo mi cuerpo y esta parte nunca jamás podemos olvidar. La gente de este lugar, de Chinchero, suben a Antiquilca. Coca es parte de como ritual, es parte como el base de todo es sagrado, no es nada nuevo. Nilda hablaba de pero no debemos dejar de hablar en todo este contexto porque es algo muy, muy especial, el papel de la coca en la vida de la gente de la zona andina. Casi todos aquí están chachando, por supuesto, porque suben a casi 15,000 pies. Claro, este mural en el Hospital de la Raza en Ciudad México City, en un sentido es mi charla, porque la medicina tradicional que viene de todo el mundo ha sido parte de posibilidad de llevar a todo el mundo nuevas medicinas, si sean fitomedicinas o si sean farmacéuticas. Coca, por supuesto, Mama Coca es parte de puede ser parte de estos dibujos, son de Nahuatl, pero este es el destino de la coca, en mi opinión, por lo mejor, y va a ser liberado en este proceso. Y no se puede separar la hoja de las culturas, de las plantas medicinales, de toda la cultura de la zona andina, más que todo por esta zona. Y la creatividad de esas personas que han domesticado tantas plantas, no solamente la coca, pero la quinoa, los tubérculos andinos menores o las variedades de papa como miles de papa, el maíz, y tatarwi, y la famosa maca, y su papel en la gente que trabaja en estas alturas. Y la imaginación de personas que pueden crear estos tipos de terrazas, donde se fue ayer Wade y anteayer, y Dennis, Chris, como ha hablado Nilda, como el papel de las culturas que están haciendo estos tejidos tan lindos. Pero quiero también mencionar, dentro de la sagrada aspecto de la coca, también le da alegría. O sea, cuando están compartiendo la hoja, levanta el espíritu, y ese es parte de su papel en la zona. Y para liberarlo, que todo el mundo puede sentir pero quiero cambiarlo un ratito. Como dijo, trabajo con Magdalena Biosciences. Magdalena Biosciences es un joint venture entre Jaguar Health y Filament Health. Filament Health es una compañía en Canadá. Ellos trabajan con hongos como psilocybin y boga, otras plantas así, tratando de ser botanical drugs, no compuestos químicos puras. Y este joint venture ha sido formado para tratar de desarrollar nuevas botanical drugs, o sea, esos son plantas enteras, no son unos compuestos químicos puras. El nombre es Magdalena, por el río, ha sido por Wade y su libro, y por la belleza de esta zona. Y lo más importante es que standardized botanical drugs no son compuestos químicos puras. No estamos extrayendo un compuesto químico puro. Y esto solamente es para Wade. Yo he visto en el New York Times, ya tienen tours de Magdalena, porque están ya todo el mundo sabiendo que la Magdalena es algo súper especial. Nuestro enfoque en lo más general es de desarrollar botanical drugs de coca entero. Y tenemos la visión que pueden tener beneficios a las personas en la zona andina, no solamente también a otros países, por supuesto, en una manera sostenible con respecto a la mama coca. Claro, los potenciales para hacer unos botanical drugs para la mama coca es depresión, dolores del músculo esqueletal, attention deficit disorder, diabetes, como hablaba Chris, weight loss y depresión de apetito, y problemas gastrointestinales, y también a ayudar a los que tienen dependencia por la cocaína, de salir de la cocaína. Y solamente tiene que caminar por el arco en Downtown Lima para ver las mismas ideas,
porque ya se pueden ver, venden así, diciendo por las cosas similar. No es que es una idea muy inteligente de un gringo, todo el mundo sabe cuáles son las actividades que tiene la coca. Ahora, la diferencia es, en los Estados Unidos, ahí tiene la capacidad de desarrollar botanical drugs. Botanical drugs, como dijo, no son compuestos químicos puras y se puede hacer más rápido y gastar menos plata y usar y integrar el uso tradicional en todo el proceso. Y este es nuevo, ha salido estas reglas en los últimos, 10 años. En general, la definición es que puede ser una mixtura de varias plantas o compuestas. En el caso de nosotros, es obvio, algo como yipta tiene que ser parte. Y puede tener plantas, algas, fungi, varias distintas cosas. Y puede ser un té, un polvo, una cápsula, un elixir, algo tropical. Las reglas dicen que el uso histórico, y creo que 8,000 años en la zona andina es algo de histórico, se puede usar para apoyar el programa para que no tiene que ser el fase 1 de seguridad, no tiene que gastar esta plata ni este tiempo para tratar de llegar a ser hay mucho fuerte enfoque en el control de calidad, como esta planta. No van a poner radiación, nada así, esta pura planta. Y por fin tiene que ser unas pruebas de toxicidad con animales, pero en el fin del proceso, no en el mitad ni en la primera parte. Hablando de control de calidad, es obvio, tiene que garantizar que sabes de dónde viene, cuándo cultivan, cómo transportan, cosas así. Y los aspectos más importantes de la farmacognosy es la documentación del uso tradicional, que todos sabemos es grande. Y hay que hacer un dossier de seguridad de la farmacología. Este puede ser base de literatura. No tiene que necesariamente vaya a dar a personas a chachar coca y ver que están bien, porque se puede ver en la literatura que 6 millones de personas, 8,000 años, la control de calidad de los batches, o sea, lo que usan para trabajos preclínicos o trabajos clínicos, tiene que mirar muy bien la calidad de todo este. Y tiene que mantener buenas prácticas agrícolas, es para decir, en este caso, que no están usando pesticidas, insecticidas, cosas así. Y el control de calidad de cada vez que hace, por ejemplo, 1 kilo para hacer un estudio, tiene que ser otra vez, proveer que tiene la misma actividad biológica. Y como digo, no estamos nomás mirando la coca, pero también algo como yipta, no será necesariamente yipta mismo, pero algo que tiene el mismo impacto. Nosotros, lo que hemos hecho hasta ahora, como un snapshot, hemos importado hoja de Perú a través de ENACO a Canadá. Canadá también tiene muchos controles. Va a ser usado por la primera parte como investigación, no estamos ni cerca del momento de comercialización, para ADHD y otras indicaciones. Y estamos buscando con otras plantas también, no solamente con la coca, en este caso de la África. Como han hablado Chris y como vamos a hablar más mañana, hay unas DEA clasificación 2 en los Estados Unidos y es bien claro. Como dijo Chris, tiene que ser registrado si sea un farmacéutico o si sea un investigador. Y lo hacen muy difícil en los Estados Unidos. Es más fácil, ¿verdad?, en Canadá. En este sentido, los canadienses tienen una mente más abierta. Cambiando los esfuerzos de los embajadores de la UN de Bolivia y de Colombia y los trabajos de Bolivia para empezar todo es sumamente importante. La primera vez creo que ve a alguien en el UN chachando coca. Ya ha pasado la semana pasada este almuerzo, como han hablado, para promover más. Este proceso es sumamente importante. Yo sé que muchas personas
que conocemos, incluyendo Chris, va a ser parte de esos estudios. Entendí que Perú está haciendo un dossier, no sé cómo eso, ¿es verdad? A ver, va a hablar, perfecto, muy bien, será interesante eso. Y estamos en el proceso de conseguir aprobación del protocolo de Nagoya. No es muy simple, hemos empezado en 2023, creo que estamos más o menos 2 meses de cumplirlo para conseguir el International Recognized Certificate of Compliance. Y es solamente a nivel de investigación, no a nivel de comercialización. Y no es fácil. El proceso, no lo voy a hablar de los detalles, porque también me da dolor de cabeza de pensarlo, pero sí tiene que ser. Regresando a la hoja, yo recibí análisis de un curandero, un médico tradicional. Don Lorenzo de Chinchero, que conoce muy bien también a Wade, may he rest in peace. Él ha hecho análisis que yo tengo un tipo de hipertensión antes de los médicos lo han hecho. Entonces, cuando me miro a mis médicos, el señor sí sabe. ¿Cómo es que sabe? Porque son médicos. También don Lorenzo ha sido a dividir mi futuro, también de una colega mía, de colega de Wade. Este ha sido hace 40 años y ha pasado lo que el señor dijo, que no es nada de sorpresa a ustedes que conocen la hoja. Pero lo que me fascina es, no solamente está, por supuesto, vendiendo, si sea en La Paz, en Lima, en todo, pero ya en el arco, en Lima, en la misma ciudad, se puede andar 10 minutos después de la playa a comprar tu coca. Estas fitomedicinas, no sé, de la calidad y todo, pero ya se vende. Y como se nota, estas pastillas de coca tienen también té, guaraná, otros estimulantes, quién sabe. Eso es otro que me fascina, es un jape de los apurinas en Acre, Brasil. Es tabaco verde y ceniza de coca, pero como sabemos, en el caso de jape, sí se pongan en la nariz, pero en otra manera. Ese sí también he comprado en Lima anteayer. Yo sé que vamos a escuchar de Colombia, Bolivia también. Estas harinas también son súper comunes. Estas también todo el mundo ha visto. Este ha sido nuevo para mí. Este es de Tarapoto, un mapacho con coca. No sé si, nunca escuché. Quizás ustedes han visto. Y la famosa Enaco y sus tés y su micropulverizado también de coca, la bebida con alcohol. Y aunque no tiene interés a nosotros, hay interés a otros grupos, ya ENACO tiene permiso del gobierno del Perú de producir y exportar extractos y líquidos de coca sin alcaloides. Y lo van a hacer a los que están interesados. Como digo yo, no es algo de interés de nosotros y sabemos quién está exportando la coca de Perú. Otra vez quiero regresar muy brevemente a Botanical Drug. Puedo decir que ya me parece buena idea, pero no va a pasar, no es posible que la hoja de coca puede ser parte de un Botanical Drug. Este es un dibujo de la misma foto hecho con el látex de sangre de drago. Sangre de drago es muy común en la América Latina, muy usado por varias cosas. Ya hay un Botanical Drug aprobado por los Estados Unidos. Se utilizan para gente con diarrea crónica con SIDA. Es todo el proceso, como ha hablado Chris, colectar la planta, hacer extracción y todo. Está en el mercado, tiene sus efectos en los intestinos. Lo interesante es que la coca también sabemos que tiene bastante efectos beneficiales en los intestinos, por supuesto. Y estamos trabajando con varios grupos indígenas, como 19 distintos grupos. Esos son padre y hijo, quichuas con 2. Verdad es que la misma pastilla ha sido probado, interesante que dice Chris, para diarrea de quimioterapia en perros. No en humanos, pero en perros. Y estamos tratando de recibir aprobación por la misma por personas. Hemos hecho pruebas con gente tomando quimioterapia por cáncer de varias clases. Ahora otra vez estamos empezando, hay personas que tienen muy cortos intestinos, es un grave, tienen que tomar su comida desde aquí, de un tubo, y hemos empezado unas pruebas clínicas en también otra enfermedad que también no pueden comer, toman con tubos. Lo estoy explicando esta parte porque
cuando ya tenemos liberado la coca, hay varias aplicaciones que puede ser. Que se puede hacer por botanical drug, por fitomedicina, varias aplicaciones. Este es el árbol que viene Crota, uno de los indígenas de río Huitoyaco, los Candoches, que están cultivando el árbol en colaboración con nosotros. Y como en la idea de liberar la coca es que tiene beneficios para varios aspectos del país, de cultura, de comunidades. Y solo para decir, había una botanical drug aprobado hace 6 meses, es de birch bark, es triterpenes para heridas. Es para decir, si se puede conseguir aprobación por botanical drugs que son de plantas. Otro caso, este es para epilepsia, viene de unos cultivos de cannabis de Inglaterra. No es un botanical drug porque es demasiado purificada. Esta diferencia, si está muy purificada, no se puede seguir las reglas de botanical drug. Otro parada, ya casi voy a terminar, no es coca, pero este es un ejemplo que quiere decir como que podemos hacer. Este es Chai Waititi, es por ahí encima de Pisac. Están coleccionando nostoc, oyuchu, churu, muchas palabras, si no te está tratando coca. Entonces, este ya está vendiendo en Lima en restaurantes de lujo con nombre de Andean Caviar. Mira, Andean Caviar. Parece un poco, no tiene sabor de caviar, creo. Pero, ¿cómo es que tiene capacidad de usar algo de la zona andina que ya llega a la imaginación de ser caviar de andina? Ya, bueno, pongamos un poco de esta creatividad con la promoción de liberar la hoja de coca. Debe ser algo, ¿no? Por fin lo que quería decir es que cuando estamos mirando hacia el futuro, que va a pasar con la mama coca, que no olvidamos su papel en los rituales y su parte sagrada. Y estamos reflexionando de dónde vamos, en qué camino, que no será simple, es duro. Mucha gente aquí ha estado trabajando todas sus carreras, creo, en este. Y a veces se cae, a veces es duro, a veces no se puede aguantar. Pero lo bueno es que cuando el momento que pensamos que ya no podemos ir más, hay gente que nunca va a descansar. Ya, gracias.